Daniel, capítulo 6, versículos 3 y 4, en el nombre del Señor. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Pueden acomodarse. Glorificamos el nombre del Señor. Malignidad de la envidia es nuestro tema. Es un tema muy delicado, muy peligroso, porque mucha gente puede creer que están hablando con él, que se lo están diciendo a él. Pero es lo que dice la Biblia, porque el Señor no nos habla como que somos ángeles, sino como que somos mujeres y hombres, seres humanos, con flaquezas y debilidades. Y este tema, este flagelo, afecta a mucha gente. La definición de envidia, hay muchas definiciones, pero esencialmente es aquel sentimiento de dolor o de angustia por el bien del otro. No por conseguir el bien del otro, sino porque el otro tenga un bien. O sea, a mí me molesta que aquel eche para adelante, que aquel triunfe, que aquel haya logrado algo que a lo mejor yo no lo he logrado, o aunque yo lo haya logrado. La envidia es un malestar por el bien ajeno. Está dentro de los pecados capitales, según la religión medieval, del tiempo de la Edad Media. Está dentro de esos, y la razón es básica, porque la envidia es un generador de pecado. O sea, no es solamente que la envidia en sí misma sea pecado, sino que produce otros pecados, como el odio y hasta el crimen. Lo puede producir la envidia. Todos debemos luchar contra ese sentimiento, porque es un sentimiento tan normal que mucha gente cree que no es pecado. Por eso hablamos de este tema, porque hay mucha gente que lo asume como parte de su naturaleza, y es parte de su naturaleza, pero no es buena, porque no todo lo que es parte de nuestra naturaleza es bueno. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que esa naturaleza sea redimida, sea liberada de todos esos males. Entonces hay gente que ve la envidia tan normal, porque todo el mundo posee un poquito de envidia, que no piensa que esto sea malo. Forma parte de la naturaleza, pero no de cualquier naturaleza, sino de la naturaleza caída. Cuando antes de Adán pecar, no tenía envidia. Pero luego que peca, ya la envidia se instala, porque es parte de la naturaleza caída. Fíjese que esto es tan fuerte que hasta los niños tienen envidia. Los niños tienen envidia. Y cuando usted ve que un niño está contento por algo que tiene, y ve que hay otro muchachito que tiene un juguete mejor que el de él, él se entristece, él se aflige. No dice nada, pero se aflige. Usted nota el cambio. O cuando usted está con él y viene otro niño, usted lo abraza y lo carga al otro. Él se siente como afuereado, se siente incómodo. Eso es una mezcla de envidia con celo, porque son hermanos. La envidia y el celo son hermanos, pero hay una diferencia.
El celo es entre dos, entre tres. La envidia es entre dos. O sea, yo envidio lo que usted tiene. El celo es cuando aquel me quita mi espacio con el otro. O sea, cuando interviene un tercero, que llega el celo. En una pareja, el celo entra cuando aparece otra figura, masculina o femenina, que interfiere la relación de esa pareja. Entonces, el celo parte de que me quieren quitar mi espacio con esa persona. Y la envidia es cuando yo quiero lo que tiene el otro. O sea, uno es entre dos y el otro es entre tres o más. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que causa, según la experiencia de la vida? ¿Qué es lo que causa o cuáles son las causas de la envidia? ¿Por qué la gente envidia? Hay un versículo en Eclesiastés 4:4 que dice, y lo escribe un hombre que la Biblia lo identifica como el más sabio, y nadie ha pensado en contradecir eso. Nadie ha logrado contradecir eso que dice la Biblia. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Aleluya. O sea que el hecho de que usted tenga éxito ya lo hace blanco perfecto de los envidiosos. Si usted está en mala, nadie lo toma en cuenta. Usted pasa desapercibido. Usted pasa y como que no pasó. Pero si usted tiene algo que se puede caracterizar como excelente, si usted tiene algo que sobresale porque supera a otros, esos otros se verán motivados a la envidia. No te impacientes, es el consejo. O sea, el hombre o la mujer ecuánime, sabia, moderada, entendida, ese tipo de gente madura no debe impacientarse a causa de los malignos, porque el maligno quiere que tú estés mal, que tú estés en olla. Eso es lo que le gusta al diablo y le gusta al envidioso. Cuando te ven olla no piensa en ti. Pero cuando hay un trabajo, dice, he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia. O sea, no es una persona que es envidiosa, es que despierta la envidia. O sea, yo tengo un amigo, somos amigos de muchos años, pero yo tengo unos éxitos que él no lo tiene. Y con todo y ser amigos, se despierta. Entendamos el término. No es que él tiene envidia, es que se le despierta la envidia. O sea, la envidia es latente, está en nuestra naturaleza caída. Es parte de nosotros, es parte de esta carne y hay que tenerla dominada. Pero si yo me descuido, se despierta. Y entonces la persona que es la perjudicada con la envidia se da cuenta que el hombre cambió o que la mujer cambió. ¿Y qué fue lo que le hice? No, tú no le has hecho nada, absolutamente. Es tu progreso, es tu éxito, es tu excelencia lo que ha provocado la envidia de tu amigo o de tu hermano o de tu familiar. Toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y dice el consejero sabio, también eso es vanidad y aflicción de espíritu. Porque la envidia aflige. Cuando usted está queriendo, deseando o molesto por la prosperidad o por el éxito del otro, usted sufre. Usted está en amargura, usted está en aflicción,
Pero ¿qué debe usted pensar? Que eso es vanidad. Lo que usted quiere que no consigue es vanidad. Y lo que usted está sintiendo por aquello que no es suyo, también es vanidad. Vano. O sea, no tiene valor absoluto, sino el valor que usted le asigna en el momento que usted quiere asignarlo. Porque en otro momento quizá tampoco tenga valor. Entonces, el consejo es que eso es vanidad, eso es aflicción de espíritu, por lo tanto no vale la pena entretenerse con eso. Entonces, en el Salmo 37 se hace una advertencia contra la envidia, porque es que es humana, hermano. Más adelante vamos a dar unos consejitos contra la envidia, porque es un cáncer que se riega. Dice el salmista en el 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Usted sabe que el malo aparentemente prospera, pero es un progreso que no tiene base. Sube alto, alto, pero así mismo se derrumba. En cualquier momento se va al piso y no queda ni el recuerdo. Entonces no te impacientes, porque el maligno progresa rápido, el justo progresa lento. El maligno se va a pique rápido, el justo, si se va a pique, lo hace lento también. O sea, le da tiempo a reflexionar, a levantarse, a corregir, a tapar los huecos, los baches. Entonces hay una diferencia clara. Pero el salmista, como hay una tendencia a uno querer acelerarse porque aquel consiguió algo, dice: no te impacientes, no coja la cuerda, no te sientas desafiado, sigue tú tranquilamente haciendo lo que tienes que hacer, que lo tuyo llega. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente ha fracasado por impacientarse? Hay muchachas que lo han hecho con el matrimonio, porque su amiga, que era un año menos que ella, se casó y ya estaban un poco pasaditas las dos. Y como mi amiga se casó y ya está embarazada, ella se pone envidiosa. Por eso le pasó a Raquel y a Lea, que eran hermanas y esposas de Jacob. Lea daba luz y un muchacho tras otro, y Lea no paría. No, al revés. Lea daba luz y Raquel no paría. Y Raquel le dice en el capítulo 30 de Génesis, le dice al esposo: dame hijos o si no me muero. O sea, sintió una envidia tan grande por los hijos de su hermana que prefería la muerte. Habló de suicidio. Dame hijos o si no me muero. Prefiero la muerte. Eso es la envidia. Entonces, no te aceleres, no te impacientes por causa del que prospera. No, a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque con la iniquidad se progresa, pero luego en la curvita usted lo encuentra averiado, si es que lo encuentra averiado, porque a veces lo encuentra que ya no respira. Y dice el Salmo 73:2: en cuanto a mí, o sea, esto afecta a cualquiera, esto a cualquiera le da. O sea, el hombre que está escribiendo, el hombre que conoce a Dios, no está libre de la influencia de la envidia. Puede caer en el gancho de la envidia, porque hasta los niños. Entonces, mire cómo dice el Salmo 73:2: en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se da cuenta, hermano y amigo, que cualquiera se le muere un tío? Cualquiera cae en un gancho. Oye, yo que estoy escribiendo de eso,
Yo que conozco a Dios, que tengo una relación con Dios, dice en cuanto a mí, o sea, por santo que yo sea, por pastor o por predicador o por diácono o por líder cristiano que yo sea, o por apóstol o por patriarca, no importa. Dice en cuanto a mí, por poquito. Gracias a Dios que fue por poco. Y no cayó. Sí, porque entre el poco y el mucho hay una diferencia muy grande. Usted llegó al borde de la baranda y se puso ahí. Por poquito me caigo, pero no me caí. El que se rompe la pierna es el que se cae, no el que por poco se cae. De manera que él dice, por poco me pasa a mí lo mismo que estoy combatiendo. Casi se deslizaron mis pies y por poco resbalan mis pasos. O sea que me veo a punto de fracasar. Por poquito yo caigo en el gancho del diablo. ¿Y por qué? Porque yo me quedé mirando la arrogancia, la prosperidad, la grandeza del impío. No, porque hermano, es que a veces la carne, la parte humana nuestra, se siente desafiada. Porque usted dice, yo haciendo lo correcto, trabajando mucho, sin engañar a nadie, no logro lo que aquel individuo, hablando mentira, engañando, haciendo trampa, ha logrado. Entonces uno se queda ahí y por poco, porque lo que está viendo es real. El avance económico o social de aquel individuo es real, no es un cuento. El hombre está escalando, escalando, escalando y yo en el mismo sitio. Entonces yo me quedo mirando, me quedo observando y dice, tuve envidia de los arrogantes, de los orgullosos, de los soberbios, de aquel que se creyó que era mejor que todo el mundo. Tuve envidia, por poco tuve envidia, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, porque uno piensa como hombre, como ser humano que es. ¿Y por qué aquel sí, a mí no? ¿O es que Dios ama a aquel más que a mí? ¿Por qué yo no puedo tener una casa como la de él? ¿O un carro? ¿O una familia? ¿Por qué yo no puedo lograr ir a donde aquel va? Dar una vuelta por el mundo. ¿Por qué yo no puedo lograr? Y mire, eso llega hasta las iglesias. Y más que a las iglesias, a los altares. Hay gente que tiene envidia del don de Dios. Y porque Dios usa a fulano o a fulana, el otro se siente incómodo. Y es que se cree que el único siervo de Dios es él. Y es que ella se cree que la única que Dios usa es a ella. Y como no puede provocar que Dios lo bendiga y lo use igual, entonces ¿qué hace? Tener envidia. Y de la envidia pasa a otras cosas peores, porque comienza a darle a la lengua entonces. Entonces comienza a darle a la lengua porque como no puede lograr lo que aquel logró, vamos a restarle mérito. Vamos a ensuciar su página. Vamos a ensombrecer su brillo para que la gente no lo vea. Y al que está haciendo lo correcto le da... Oye, a veces cualquiera por poco fracaso, porque estoy mirando a aquel que está haciendo lo malo. Entonces, hermanos, amigos, hay que ser vigilante contra la malignidad de la envidia, porque la envidia es una realidad, es un flagelo, es un virus, es una bacteria, es una malicia que pulula, que se mueve, que camina entre nosotros y que afecta a hombres, mujeres, jóvenes, adultos y hasta a los niños. Por poco se desliza en mis pies, porque yo estoy bien, pero mirando al otro y estando mirando y atendiendo y vigilando y haciéndole caso a lo que está pasando con aquel, descuido lo mío y por poco me caigo. Usted no ha visto eso. Usted va mirando, caminando para el frente, pero usted está mirando, no está mirando adelante, usted está mirando al lado, como pasa a algunos hombres que le duele aquí el pescuezo, porque ellos van caminando, pasa una mujer con unos pantalones ajustados y se quedan.
y siguen caminando. Por poco fracaso. Entonces, como estoy atendiendo al otro, no estoy atendiéndome a mí. Entonces, por poco se deslizan mis pasos. Y ¡ay! Me caí. Porque no estoy atendiendo a dónde voy a pisar. Entonces, es una advertencia muy necesaria en este tiempo. No te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, de los orgullosos, de aquellos que se creen que son la mejor Coca-Cola o Pepsi-Cola del desierto. Ahora, ¿cuál es el terreno? El terreno fácil para que esto ocurra, para que esto esté sucediendo entre nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Dónde es que esa semilla de la envidia cae? Porque no en todos los terrenos funciona. Hay un terreno que funciona más que en otro. Entonces, ¿dónde es que funciona? Romanos 1, 28 y 29. Mire cómo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. ¿Quiénes son los que están llenos de envidia? Los que no tienen en cuenta a Dios. Versículo 28. Aquellos que están divorciados de Dios, aquellos que viven una vida sin tomar en cuenta a Dios, o sea, hacen lo que a ellos les parece. Lo que diga la Biblia es irrelevante, es sin importancia. Es lo que yo quiero hacer, lo que yo necesito hacer. Yo quiero mortificar a la vecina, la voy a mortificar, porque yo soy una persona que no tiene en cuenta a Dios. Me tengo en cuenta yo. Y como aquel se cree que es mejor que el otro, yo le voy a demostrar a él que él no sirve y que delante de mí no se puede parar. Entonces ese tipo de corazón perverso, ese tipo de gente que vive sujeta a las vanidades de la vida y de la carne, esa gente que no tiene en cuenta a Dios, tiene su corazón, dice aquí el apóstol Pablo, lleno de envidia, homicidio y contiendas. O sea que la envidia no es parte de la vida cristiana. La envidia no es parte del hombre o la mujer que tiene una relación con Dios. Eso se le deja al que no conoce a Dios. Entonces en ese terreno es donde la envidia nace y crece. Veamos ahora lo que le pasó aquí, una historia muy verídica. A mí me choca siempre el asunto de los inconversos, de los que privan en ateo, porque yo no creo en la existencia. Ellos no creen en la existencia de Dios, yo no creo en la existencia de ellos. O sea, yo tengo derecho a no creer en la existencia de ellos, así como ellos tienen derecho a no creer en la existencia de Dios. Y me dice a mí, le digo, no, porque para mí tú no existes. No, pero usted no me vea que sí, pero tú no existes para mí. Como él dice que Dios no existe, para mí él tampoco existe, pero tampoco el ateo existe. El que existe es el necio. La Biblia no habla de ateo porque no lo toma en cuenta. Lo que existe es aquel que quiere probar lo que está delante de sus narices, quiere negar lo que está frente a sus ojos. Entonces, aquí hay un caso donde hay nombre, lugar, fecha. Para aquel que no quiere creer, por ejemplo, esto ocurre, por ejemplo, por los años 530, 540 antes de Cristo. Este rey fue el sucesor de Belsasar, allá en Babilonia, y él se llama Darío, de los Medos y Persa, del imperio persa. Entonces, en ese reinado, porque fíjense, todo esto sucedió, eso es historia, eso es arqueología. Pero entonces lo que pasó, o parte de lo que pasó en ese reinado, lo quieren desconocer. Darío existió, pero Daniel no. ¿Y entonces? ¿En qué estamos? O sea, esto ocurre en el reinado, en el gobierno de Darío primero. Y tiene uno de los protagonistas es el profeta Daniel.
Entonces lo que ocurre con Darío es cierto porque es histórico, pero lo que ocurre con Daniel no. Y entonces, si ocurre en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, con los mismos personajes, pero eso es la cosa del que quiere negar lo innegable. Entonces mire lo que pasa aquí. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, aquí está Darío organizando su gobierno, porque él acaba de recibir un gobierno. Usted sabe que el rey anterior a él fue aquel que vio la escritura en la pared, y el profeta le dijo: tu reino ha sido, tu día están contado y tu reino ha sido quitado de ti. Y esa misma noche muere. O sea, fue súbita la muerte. Entonces buscan al hijo y lo instalan inmediatamente, porque era la persona que le tocaba. Entonces ese Darío tiene que organizar su gobierno. Entonces está organizando su gobierno y dice aquí que nombró gobernadores, 120, que gobernasen en todo el reino. Entonces esos 120, versículo 2, hay una estructura de mando. Dice, y sobre ellos, sobre esos 120, 3 gobernadores. Fíjese, todo eso es histórico y todo eso la ciencia lo acepta como bueno y válido. Lo que no acepta es lo que pasa después. Entonces, estos gobernadores los pone Darío. Daniel, el profeta, era uno de ellos, a quienes estos sátrapas tenían que rendir cuenta, porque había 3 sátrapas, entre ellos Daniel, que eran jefes de los jefes. 120 y luego 3 que estaban por encima de los 120. Y encima de esos 3 está Daniel. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, este rey viene de la dinastía del otro que acaba de morir. El otro tenía en alta estima a Daniel. En sus problemas difíciles, él mandaba a buscar a Daniel. Entonces el que lo sucede tiene que respetar el ministerio de Daniel. Confía en Daniel. Entonces quiere que Daniel lo ayude a gobernar. Y por eso lo pone en alta estima y dice, porque en Daniel había un espíritu superior, algo por encima de los demás. El rey lo sabía, el reino también lo sabía, pero hay gente que que le molestaba eso. Hay gente que eso no le gustó. Daniel era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque él se creía mejor que los otros. No, porque había en él algo que los otros no tenían. Eso pasa muchas veces con nosotros. Usted está en un sitio, que sea que trabaja o que sea empleado, sea jefe, y usted tiene una forma de vivir y de dirigir distinta, porque usted tiene la mente de Cristo, dice la Biblia. Entonces usted se rige por el plan operativo de Dios que está en la Biblia. Entonces las cosas le salen mejor. Usted no se halla problema, y si se lo halla lo resuelve con facilidad y honestidad. Entonces el otro lo ve y dice, este tiene un espíritu superior. Entonces el jefe, el dueño de la finca, dice, me conviene poner a este al frente, porque no somos locos. Si tú ves que este tiene mejor juicio, si tú ves que este trabaja mejor y todo le sale bien, ay, te vas a equivocar y vas a poner a otro. No, ven tú, que contigo yo puedo contar y contigo yo puedo confiar y el trabajo me va a salir bien. Entonces pone a Daniel por encima de los otros sátrapas. Eso no nos debe espantar a nosotros, que cuando Dios nos bendice se levanta el diablo. La hostilidad. Aparece inmediatamente lo que quieren buscar la quinta pata al gato. Mire lo que pasó. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, al gobierno. Eran funcionarios del gobierno todos, pero Daniel estaba un poco por encima de los otros.
Entonces los otros que se creían que merecían más, que se creían más aventajados, que se creían superiores a Daniel, la selección del rey le molestó. Pero no podían decirle al rey que estaban enojados, porque ahí sí era verdad. En ese tiempo no es como ahora, que hay libertad y que hay democracia, y que usted insulta al presidente, que usted insulta a Donald Trump, usted insulta a Danilo Medina, usted insulta a cualquier presidente, y nadie le puede hacer nada porque hay democracia. En aquel tiempo no. Si usted decía algo que parecía un insulto, no que era un insulto, que alguien pudo entender que usted ofendió, ya su cabeza jamás la iban a encontrar. Usted iba a desaparecer del mapa. Entonces nadie se le ocurría de que discrepar de la decisión del rey. El rey decidió poner a Daniel de jefe, eso hay que respetarlo. Ahora, ¿qué hacen ellos sabiamente? Bueno, vamos a buscar un error, vamos a acecharlo, a ver en qué se equivoca. Inmediatamente se equivoque, lo denunciamos para que el rey lo quite. ¿Entiendes? No es que nosotros estamos en contra de la medida que tomó el rey, no es que estamos en contra de que el rey lo pusiera ahí, no, jamás. Pero mi rey, él no está funcionando bien, él le está haciendo daño a su gobierno, y lo ponían en mala con el rey para que fuera el mismo rey que lo quitara. Cuando uno lee eso, dice, ¿por qué la gente siempre ha sido igual? Es que la gente es mala, es que los demonios utilizan a la gente. No se asuste porque anden así acechándola a usted, con lupa, mirando a ver dónde usted se equivoca, a ver si usted hizo algo que se salió un poquito. Y si usted hizo una cosita así que se salió de las rayas, lo aumentan. ¿Te fijas? Yo sabía, yo lo estaba esperando. Era cuestión de tiempo, no es lo que tú creías. Le voy a desenmascarar. Y por ahí empiezan a tejer. Entonces en eso estaban los otros sátrapas. Mire, eran 3 sátrapas principales y 120 más. Entonces eran 122 en contra de uno. 122 en contra de uno, acechándolo. Cualquier movimiento en falso, inmediatamente lo iba a tener encima. Entonces dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en cuanto al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. O sea, él era honesto, él era íntegro. Íntegro. Hay que diferenciar. Yo he oído una ilustración que voy a repetir sobre la diferencia entre honestidad e integridad. Son buenas las dos, pero no es lo mismo. Se dice que en una ocasión un caballero que trabajaba en un puesto de mando en una industria se perdió un gran dinero, y él encontró el dinero y dio parte y lo colocó donde debía estar. Al año están buscando el empleado, el mejor empleado, y lo sacan a él y lo reconocen como el mejor empleado del año. Y cuando le dicen a él que lo van a reconocer, que lo van a premiar por ser el mejor empleado del año, el más honesto, el más íntegro, él dice que no quiere que le hagan reconocimiento público, porque él tiene una sucursal. O sea, para el mundo él era un hombre de familia, de su casa, con sus hijos, y su esposa no tiene nada que decir de él. Pero él sabía que cuando publicaran eso, la otra iba a aparecer. Entonces él era honesto, pero no era íntegro. Daniel era honesto y era íntegro. El cristiano debe ser honesto y debe ser íntegro. Íntegro quiere decir que yo no hago la cosa mala, no es porque me están mirando,
No es porque me vayan a coger preso, es que yo no hago lo malo porque no hago lo malo. Y punto. Los reconozcan o no los reconozcan, me aplaudan o no me aplaudan, yo no voy a hacer lo malo porque ofendo a Dios y esa no es mi forma. Entonces dice, Daniel era fiel. Cuando dice fiel, eso era, mira, en todo lo que usted lo buscara. Porque esa gente lo buscaron en todo y no hallaron en qué acusar a Daniel. Y dice aquí, porque él era fiel y no había vicio ni falta fue hallada en él. O sea, no había corrupción. Era funcionario del reino, pero no había corrupción, no había mentira, no había engañado a nadie, no había pecado contra Dios. Era fiel en toda la extensión de la palabra. Dice que no había ningún vicio, ni siquiera fumaba. O sea, no hacía nada por lo cual usted puede decir, este hombre no vale la pena. Se cansaron de buscar y no hallaron nada. Pero el envidioso es muy creativo, inventa, saca de donde no hay. Entonces en el versículo 5, como no hayan de qué acusarlo, como el hombre no se le pega un centavo, ni firma, ni hace la firma del rey, usurpando las funciones, ni consigue prebendas para él o para su familia. No hay nepotismo. Como él no usó el cargo para beneficiarse, ni para beneficiar a su entorno, como él manejó las cosas con pulcritud, no había cómo acusarlo. Entonces dice el versículo 5, como quien dice, ellos siguieron en la lucha buscando con qué lo vamos a agarrar, y se reúnen y a lo mejor pasaron noches enteras cavilando. ¿Cómo es que lo vamos a agarrar? ¿Qué vamos a hacer para destruir a este hombre? Porque es que la envidia lo está acabando. Es que no soportan ver a este hombre por encima de ellos, y encima de eso es judío. Ellos entendían que ellos eran superiores a él, y el rey lo ha puesto a él por encima de ellos. Entonces la envidia no lo dejaba dormir, lo estaba matando. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel, una forma despectiva, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, este hombre es perfecto, este hombre es justo, este hombre es completo, este hombre no le falta ni le sobra. De manera que vamos a perder el tiempo buscando de qué acusarlo. Sino, vamos a buscarle, si no la hallamos, contra él en relación con la ley de Dios. No porque él fallara a Dios, sino algo del rey que chocara con Dios. Fíjense lo que están inventando. No iban a encontrar que él violentara el mandamiento divino. No lo iban a encontrar, porque él cumplía con Dios y cumplía con el rey. Pero ellos calcularon, como ingenieros del diablo que eran, ellos elaboraron un plan, ellos hicieron un plan perfecto y dijeron, mira, la única cosa que puede hacer Daniel que choque con el rey es con respecto a su Dios, porque él no va a poner al rey por encima de Dios. Eso ellos lo sabían. Ellos estaban seguros de la calidad espiritual de Daniel. Entonces tenemos que buscarlo por esa línea. Tenemos que inventar algo para que Daniel choque con Dios, para que se vea en la disyuntiva de escoger entre Dios o el rey. Y él va a escoger a Dios y ahí va a chocar con el rey. Efectivamente. Dice el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, etcétera, han acordado por consejo que promulgues un edicto, o sea, un decreto, y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Entendieron la idea? Daniel no iba a aguantar 30 días sin orar.
hay muchos evangélicos que no hubieran tenido problema con eso. Sí, porque pasado meses sin orar, eso es fácil. Pero para Daniel era imposible. 30 días sin hablar con Dios, no. Entonces ellos sabían, dijo, mire, vamos a preparar este decreto y vamos a sorprender al rey. Y lo lograron, manipularon al rey. Lo primero que le dan lisonja, gloria y coba al rey, rey que para siempre vive. Que nadie adore a ningún Dios ni a ningún hombre fuera de ti en 30 días. Y llevan el decreto, el rey lo ve bonito y lo firma. Y sale el decreto. Bueno, Daniel se quedó tranquilo, el decreto salió y Daniel le llega la información. Entonces dice que cuando Daniel supo, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso se llama poner la otra mejilla. Tú lo que quieres es que yo viole el decreto, te lo voy a violar ahora mismo. Haz lo que te dé la gana, pero voy a violarlo porque con Dios, entre Dios y yo no cabe nadie. Qué diferente era Daniel, ¿eh? O qué diferentes son los siervos de Dios. Hay gente que entre ellos y Dios cabe cualquier cosa. Cualquier cosa cabe. Entre Daniel y Dios no cabía nadie. Entonces él dijo, ya firmaron el decreto, pues yo voy a orar. Yo voy a hablar con Dios a ver qué Dios hace conmigo y ese decreto. Entonces procedieron, ustedes conocen la historia, lo echaron al foso de los leones. Los leones se hicieron amigos de él. Porque hasta los leones vieron que Daniel no fallaba. Y cuando vieron un hombre tan íntegro, no se atrevieron a ponerle un colmillo. Y cuando va el rey de que averiguar, de que a ver si está, muchacho, de allá le responde, sí rey, aquí estoy, jugando con los leones, varón. Aleluya. Ahora, ¿cómo cree usted que quedaron los envidiosos? Con la cara más larga que un machete, hermano. Ellos estaban frotándose las manos. Se le acabó el flu, se le acabó el gozo, se le acabó lo que se creía Daniel. Pasó su carnaval. Se acabó la zafra, varón. Terminó tu fiesta. Hasta ahí llegaste, ¡pum!, al fondo del foso de leones. Allá tiraron al pobre Daniel, aquellos hombres, porque lo hallaron orando. Y fueron donde el rey. Y ya usted sabe, le armaron un caramillo al rey, delante del rey, y lo indispusieron. Eso pasa mucho. Porque es que a la gente le molesta que usted le sirva a Dios. La gente no quiere que usted ame a Dios y que le rinda el culto que Él se merece. Entonces el diablo le da idea, pero como el diablo se equivocó otra vez. Quedó con la cara larga. Y aquí está Daniel, dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol para librarle, pero no pudo. Porque esos decretos no daban para atrás, no retrocedían. Y aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, porque él quiso arrepentirse de lo que había hecho. Los rodearon y le dijeron, recuérdate que la ley medo-persa no echa para atrás, estoy de aquí para adelante. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se fue a su palacio, se acostó en ayuno. El rey, ayunando, intercediendo por Daniel. El rey. Pero los sátrapas no sabían eso.
que el rey estaba afligido por lo que acababa de hacer. Entonces se fue a acostar en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue al sueño, y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana, no pudo dormir, se levantó de madrugada y apresuradamente se fue al foso de los leones. Y acercándose al foso, desde la puerta de allá arriba dio voces a Daniel con voz triste, porque no esperaba recibir respuesta. Él dice aquí con voz triste, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. Explícame, Daniel. ¿Hizo algo tu Dios? Él se lo dijo afligido, hermano. Daniel, tu Dios pudo hacer algo. Apareció tu Dios, Daniel. Y de allá le suelta a Daniel. Mire que tembló, la fosa tembló. Las paredes yo creo que temblaron. Sí, mi rey. El Dios a quien yo sirvo ha podido librarme de la boca de los leones. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Ay, qué bueno es Jesucristo, cuán grande es su amor. Entonces mandaron a buscar a los sátrapas. El Dios de ellos, si no lo pudo librar, los rifaron en el aire, lo echaron en el foso y se lo comieron en el aire. Y los envidiosos con la cara larga. Malignidad de la envidia, hermano. La envidia es como la sábana del diablo, que una es corta y otra es larga. Cuando usted más lo necesita, le pone la corta. La envidia lo tiene usted viento en popa, y de repente usted se queda que da bucha y pluma nada más. Y usted dice, no valió la pena, pero ya es tarde. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué dice la Biblia? ¿Qué aconsejan los hombres bíblicos contra la envidia? 1 Corintios 13:4. Dice la Biblia que el amor es sufrido, es benigno y no tiene envidia. Entonces, ¿qué yo debo hacer para ahogar la envidia? El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. Entonces, si el amor entra al corazón y lo llena, ¿qué hace la envidia? Se muere. Tiene que irse, porque es que no caben. El amor y la envidia juntos no caben. Ahora, el problema está en el amor, en que a veces no practicamos correctamente el amor. La envidia es maligna, es un engendro del diablo, es un espíritu que manda a Satanás a los corazones para mortificarlo, porque le hace daño al receptor y le hace daño al transmisor. El que la posee se enferma de aflicción, de angustia, se le ve el sueño. El envidioso, dice la envidia mata. El envidioso se muere por dentro, porque todo lo que el otro consigue le molesta, y el otro ni cuenta se da que él está sufriendo. Aleluya. Usted disfrutando lo que Dios le da, poco o mucho, y el otro sufriendo. De repente le da un yello en el corazón y lo mata la angustia, la angurria, dicen los muchachos. Lo mata la angurria. Entonces el envidioso sufre doble. Sufre porque no tiene y sufre porque el otro tiene. Qué tremendo problema, ¿eh? Y está atento a todo lo que el otro consigue y fracasa, porque atendiendo al otro no atiende su cartón. Entonces, cuando llega la hora cero, se queda como los amigos, entre comillas, de Daniel, oliendo donde guisan. Ellos creían que iban a sustituir a Daniel. Ellos creían que iban a lograr el puesto de Daniel, pero le salió al revés el tiro. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey,
vive para siempre. Mi Dios, el Dios mío, yo no sé el tuyo, no el de ellos, no el de mis amigos, no el de los que hablan en mal de mí. El Dios mío mandó su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y dice el versículo 24, entonces dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Eso es un ejemplo de lo que le pasa a los envidiosos. Si hay alguno que me está oyendo, que tenga cuidado, porque el que se mete con los siervos de Dios tiene problemas. Tiene problemas, hermano. Cuando alguien se coge conmigo, a mí me da pena. Me da pena porque tengo varias experiencias, varias gente que se ha cogido. Y nosotros hacemos nada, confiar en el Señor. Y el Señor cobra bastante caro. Mire lo que hizo aquí. No solamente el rey metió preso a los que acusaron a Daniel falsamente, por su falsedad, por su maldad, por su mentira. No solamente lo cogió preso, no solamente lo agarra a ellos y lo mete en el foso de los leones. No, a toda la familia. Todo el mundo pagó por causa de la mentira de ellos. Eso para que nosotros aprendamos que con Dios no se puede jugar. Y menos con los siervos de Dios, que usted no puede estar atentando, porque delante de Dios Daniel no había hecho nada, pero para ellos había hecho un gran daño. Le había quitado el puesto a ellos, que no se sabe quién le había dicho a ellos que ese era su puesto. Entonces, ¿quién saca la envidia? El amor. Si usted habla con Dios, le dice, Señor, pon amor en mi corazón. Eso es suficiente para sacar la envidia. Mire, la envidia es mala porque produce odio, produce crimen. Allá en Génesis 37 hay una historia que todos conocemos de José, que fue vendido a unos compradores de esclavos. Fue maltratado y fue a la cárcel. ¿Lo vendieron quiénes? Sus hermanos. ¿Por qué lo vendieron? Dice el versículo 4 del capítulo 37 de Génesis. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Había un odio contra él, de ellos, porque el papá lo amaba. Y no solo que el papá lo amaba, que Dios lo usaba y Dios lo bendecía. No solo era amado por su padre, sino que había sido seleccionado por Dios. Y cuando Dios bendice a uno, eso trae problemas. Eso trae problemas aquí abajo, aquí en la tierra. La envidia destruye amistades. La envidia destruye familia. La envidia destruye hogares. La envidia destruye reinos. La envidia divide a los mejores amigos. Entonces no le demos cabida a la envidia en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a enfrentar la envidia? No debemos darle cabida en nuestro corazón y debemos hacer un esfuerzo por amar al prójimo y confiar en Dios. Yo creo que con esas dos cosas se resuelve. Primero, si yo amo a mi prójimo, no voy a envidiar. El primer pensamiento que el diablo me quiera poner de envidia, le digo, esa persona merece eso. Dios sabe por qué se lo dio a él y no me lo dio a mí. Mi turno llega. O sea, si usted ama a la persona, a la gente, usted no va a descalificar a nadie, sino que todo aquel a quien Dios bendiga, o Dios no se equivoca. Si Dios lo bendijo, Dios sabe lo que está haciendo. Usted no le va a quitar ni le va a poner. Entonces, quieto. Entienda que si Dios le dio esa bendición a fulano o a fulana, es porque Él quiso darlo y Él es soberano. Y que la suya llega. No te impaciente a causa de los impíos. Salmo 37.
No te impacientes, no tengas envidia de los que prosperan. Espera tu bendición, que seguro que Dios te la tiene. Entonces es cuestión de amor al prójimo y confianza en Dios. Amor a tu prójimo y confianza en tu Dios. Si tú sabes que Dios te va a bendecir a ti igual o más que a Él, tú no tienes por qué envidiarlo. Ahora, si tú dudas de que Dios te va a bendecir, entonces tú envidias. Entonces los envidiosos son incrédulos. Los envidiosos restan poder a Dios. Los envidiosos no aman, se aman. La envidia es maligna. La envidia quita la paz, quita el gozo, quita el deseo de comer, quita el sueño. Hay gente que lo mata el corazón o le da un derrame cerebral por la envidia, porque lo está matando una cosa adentro que no se ve, pero que mortifica. Entonces cuidémonos de la malignidad de la envidia, porque es un mal tan común que está certificado, está ya aprobado, ya está legalizado. Y la gente cree que la envidia es parte del progreso, es parte de la autoestima, es parte de que usted se considera que usted no es menor que nadie, sino mejor que todos. Y que por lo tanto usted tiene que ir adelante, adelante, siempre adelante y nunca atrás. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, termina tu obra en los corazones necesitados. Lanzo la red. Gracias, Señor. Amén.